¿Sabías que en el Perú el número de intentos de suicidio ha mostrado un aumento del 63% en el 2024 con respecto al 2023? Y tal vez muchos adolescentes dieron señales, pero nadie supo leerlas. Por eso hoy, junto a nuestra invitada especial, vamos a hablar de un tema difícil, incómodo, pero necesario: las conductas suicidas en los adolescentes. ¿Qué pasa por la mente de un joven que no quiere vivir más? ¿Cómo podemos como padres darnos cuenta antes de que sea tarde? Pues quédate, porque lo que vamos a conversar puede salvar una vida. Así que ahora que ya conocen nuestro tema, conversemos. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familia TDH, comunidad TDH. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Salimos todos los sábados con un episodio y, como el día de hoy, contamos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Papás, mamás, queridos docentes, un gusto saludarlos el día de hoy. Por supuesto, Carla Bocanegra, neuroeducadora, aquí contigo cada sábado, trayéndote temas que tú nos pides a través de todas nuestras redes sociales, y el día de hoy vamos a contar con un episodio que realmente nos va a dar muchísima sabiduría, porque nuestra invitada el día de hoy es una invitada que ha tomado estos minutos de su trabajo para compartir con nosotros en exclusiva información sobre un tema que está trabajando muchísimo con la salud mental, que no se aborda, que no hay información a veces tan clara, y nosotros con este episodio queremos contribuir a tener información de calidad para ti, papá, mamá, y sobre todo para que sepas tú qué hacer si es que una situación como esta estás viviendo en tu hogar. Por eso el día de hoy le damos la bienvenida en Yo Te Escucho a la psicóloga Dafne Gusiev. Dafne es licenciada en Psicología Clínica por la PUC. Ella es magíster en Docencia para la Educación Superior por la Universidad Nacional Andrés Bello de Chile. Es psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos y graduada del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Actualmente es miembro de la Asociación Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes, APNA, y es coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes de Winnicott del CPPL. Ella es docente en la UPC y también es docente en el CPPL. Dafne, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Carla, por la invitación. Realmente creo que es un tema muy relevante, muy actual, siempre vigente y, como decía, muy necesario de conversar. Así es, porque nosotros, papá, mamá, cuando hablamos del suicidio o buscamos el tema del suicidio ahora en adolescentes, creo que dentro de toda ese bagaje de información he querido yo hacer un episodio específico para hablar sobre conductas suicidas, que creo que es como el corazoncito en donde vamos a empezar a girar y ver ciertos contenidos, y también, papá, mamá, que esto nos ayude a entender y comprender y mirar a nuestros adolescentes para poder generar comportamientos que nos den la apertura a poder trabajar en una prevención desde casa y, ¿por qué no?, también desde la escuela. Creo que por eso una de las primeras preguntas con las que nosotros podemos partir es: ¿qué entendemos por conductas suicidas? Ahí yo quisiera hablar de un continuo, ¿no? La salud mental siempre es una cuestión de continuos. Nosotros podemos tener ciertos rasgos de cualquier cuadro, ¿no? Por ejemplo, de ansiedad, y es normal tenerlos en múltiples situaciones, ¿no? En situaciones, no sé, de cierto riesgo, en las que uno se enfrenta a cierto riesgo, creo que es normal. Pero cuando estas conductas, estoy poniendo de ejemplo la ansiedad, se van instalando, van tomando la vida, van aplicándose a situaciones que, digamos, no lo ameritarían y van afectando otras áreas de la vida,
es que se van configurando trastornos. Entonces, de ahí este tema de que es un continuo, ¿no? Puede empezar por conductas atípicas, digamos, sueño alterado, menos ánimo, más irritabilidad, más pesimismo, desgano por ciertas cosas de la vida, estudios, amigos, cosas que les gustaban, una serie de conductas, ¿no? de displacer que marcan signos de un sufrimiento inicial, y luego empieza a ser un continuo, ¿no? Empieza, por ejemplo, los pensamientos de muerte, empezar a coquetear un poco con los pensamientos de muerte, lo que se llama ideación suicida, lo que se llama ideación suicida no estructurada, para después ir pasando a evaluar, bueno, cuáles son las posibilidades de sí hacerlo y qué pasa si sí, y entonces ya empiezan planes, ¿no? Mucho más estructurados y preparativos a veces, y todo esto es progresivo en más o menos tiempo, dependiendo del adolescente, hasta llegar a reales intentos, ¿no? Y qué interesante, me informé un poco, Dafne, leyendo acerca de filosofía y suicidio y hablando también acerca de la sociedad humana, y leía que la conducta suicida en realidad forma parte de las vidas humanas, ha sucedido en épocas históricas, en culturas, regiones geográficas. Lo que pasa es que al ser un fenómeno complejo, ¿no? Un fenómeno multidimensional, y como ya vamos a abordar más adelante, papá, mamá, con diversas causas, entonces realmente hace que se convierta hasta en un tema tabú, porque es tan difícil de poder abordarlo que es más fácil no afrontarlo, es más fácil tratar de generar y verbalizar, ¿no? Algunas frases que me lleven a mirar hacia otro lado frente al proceso tan complejo de cómo acompañar a mi adolescente que ya está empezando con estas primeras señales. Entonces, la palabra suicidio en sí tiene un significado particular. En el adolescente creo que es un momento de muchísimo dolor, de un dolor que ha llegado muy al extremo, ¿no? Tú decías que es muy difícil hablar de esto, a pesar de que viene pasando en todos los tiempos, en todas las culturas, con todos los tintes culturales que eso tiene. Aquí estamos viendo la perspectiva de salud mental específicamente, pero es algo muy difícil de hablar, específicamente en la adolescencia, porque la muerte, cuando uno es joven, es algo que se siente como antinatural, que todos sentimos antinatural, ¿no es cierto? Hay una autora psicoanalítica, una psicoanalista, María Malizá, de Argentina, que dice que el trabajo de la muerte, que es empezar a asimilar la posibilidad de la muerte, se torna un poco difícil cuando ésta sobreviene de manera súbita o cuando se trata de personas jóvenes, donde no es esperable, ¿no es cierto? No es esperable porque el ciclo de la vida como naturalmente todavía no lo manda. Y entonces para los padres creo que esto que se siente antinatural por una parte los dificulta a pensarlo, pero también el tema de la posibilidad de aceptar que algo complejo está pasando en la familia y que a veces el adolescente es el emergente, es el que muestra esta dificultad, pero es tan doloroso porque vienen naturalmente ideas como, ay, en que fallé como padre, pero qué pasó, pero qué no vi, pero yo hice todo lo que pude. Y definitivamente no se trata de falló uno en algo, se trata de algo que hay que observar, prestarle atención y abordar. Por supuesto que hay un duelo en los papás porque sienten que algo no anduvo bien, el dolor de qué cosa no vi, entonces si no vi esto, estoy capacitado para criar a mi hijo. O sea, se arma evidentemente todo un loop mental al respecto, pero la idea es que precisamente estos espacios de diálogo, sirvan para que las personas puedan tener como más información para acercarse a estos temas y abordarlos un poco más libremente, ¿no? Sin todo el estigma que puede significar este dolor.
Y qué palabra tan importante, doctora, cuando hablamos de estigma, y papás lo vamos a abordar en unos minutos más. Entonces, ayudemos a los papás, Dafne, a darle un poco de estructura entonces al momento de tener un adolescente, y nosotros pensamos, creemos, ¿no? Tal vez con esta poca información que podemos tener, o esta cantidad también de información dispersa y diferente, vamos a ir viendo un poco entonces cómo se puede manifestar el suicidio, tal vez cuántos niveles, ¿no?, puedo yo estar viendo en mi hijo para decir, acá me preocupo, aquí hay un avance, o hay algo que no me resuena y está encajando en este nivel. Sí, digamos, algunas señales iniciales, ¿no? Y aquí quería hacer una precisión, porque si bien vamos a hablar de algunas señales, es fundamental tener cuenta que no tenemos que tener varias para empezar a poner el ojo en el tema. Si algo nos preocupa, va surgiendo una o la otra, ya es algo que amerita que le prestemos un poco de atención. No tienen que cumplirse varias señales para que le prestemos atención, ¿no? Eso me parece importante. Algunas cosas que pueden pasar pueden ser un aislamiento progresivo, sea de la familia, sea de los amigos, de los pares, ¿no? O sea, de los entornos con los que normalmente se sentía más cómodo o frecuentaba. Esto es diferente a un chico que sea un poco más tímido, más introvertido, y que ese sea su estilo de personalidad. No, es cuando se va produciendo un cambio y hay una retracción y se va aislando, ¿no? Porque algo que vamos a, creo, reiterar es que las redes de soporte social son un recurso protector de todas maneras. Las que se puedan encontrar en la familia, en el mundo de amigos, y luego vamos a hablar sobre la escuela también, ¿no? Entonces, el aislamiento, la pérdida de interés de cosas que antes sí le resultaban valiosas, interesantes, irritabilidad, tristeza, pero también irritabilidad en adolescentes, en niños se pueden manifestar cuadros depresivos a través de la irritabilidad, insomnio o hipersomnia. Tal cual. ¿No? Es difícil para ellos a veces dormir porque en la noche se conectan con lo que piensan, con lo que sienten. Es más difícil evadir esos pensamientos, o más bien como defensa pueden dormirse demasiado para no entrar en contacto con estos pensamientos y fantasías que resultan amenazantes, ¿no? Cambios a veces en el apetito también, para comer más o para comer menos. Un tema importante también es una caída en el rendimiento escolar, que puede ser un poco súbita o puede ser progresiva, pero que no es como parte de lo habitual de este chico, ¿no? De este adolescente, que escapa un poco a eso habitual. Eso en las señales de repente menos evidentes, menos ligadas directamente a lo que podríamos pensar en una conducta de este tipo. Luego hay algunas que son de repente más ligables en la mente, más evidentes, como que empiece a haber algunos rituales de despedida de algún tipo, ¿no? Regalos, quiero que me recuerde siempre, ¿no? Entregar objetos significativos, mensajes que pueden servir como de cierre, que se entregan, que se dicen, que se entregan en cartas, que se publican en redes, ¿no? Ahí es como que ya estamos subiendo una segunda, ahí estamos, ¿no? Subiendo un poquito un peldaño. Exacto. El consumo de sustancias también nos puede alertar un poquito cuando ha variado, porque también puede ser una manera del adolescente de anestesiarse ante el dolor, estar menos consciente, menos aquí, menos presente, como de sentirlo menos, porque hay un dolor abrumador detrás, ¿no? Y un punto importante, ya que de repente viene un peldaño más, es empezar a buscar maneras. Empezar a buscar en internet, en grupos, en redes, cómo podría hacerse. Ahí que ya empieza un poquito más una planificación y menos una fantasía, creo que el tomar en serio esto va siendo más importante, ¿no? También algunas pequeñas frases que a veces nos parecen cotidianas,
pero que son importantes. Algunas verbalizaciones como, bueno, la verdad es que da lo mismo si yo estoy o no estoy. La verdad es que mi familia estarían mejor sin mí. Bueno, yo no valgo nada, o esto no tiene salida, ¿no? Eso que pueden ser verbalizaciones o que pueden ser mensajes escritos, incluso publicados en redes, que parecen ser, ay no, qué dramático. Son mensajes de ayuda, son gritos de ayuda, a veces para quien lo escuche, más o menos, ¿no? Quien sea que lo escuche. También el empezar a naturalizar un poco, entrar en comunidades virtuales, por ejemplo, que naturalicen la autodestrucción, empezar a hacerlo como algo, bueno, normal, ¿no? O signos de autodesprecio, igual en las verbalizaciones, o en el cuidado habitual que uno tiene, el autocuidado habitual, podemos empezar a notar menos interés, ¿no? Que no vaya directamente con el proceso, que es distinto al proceso de adolescencia, en donde, bueno, ya puede haber batallas en cuando se bañan, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Cuando cuando se enmarca en un contexto de una tristeza que a veces no parece tristeza. A veces no hay llanto, no ves a alguien encerrado, a veces no parece. A veces estos síntomas parecen como depresiones encubiertas, síntomas encubiertos, pero son llamativos. Y eso es algo que creo que los papás deberían tomar bastante conciencia, que ya no son las películas de antes en donde vemos depresión es igual a estar en tu cama llorando toda la noche. Exacto, ¿no? Y en mi balcón y con mi pañuelo, no, hoy día estamos hablando ya de una depresión más adaptada, ¿no? En el ambiente. Claro. Y mencionaste algo, Dafne, también importante, que es en el tema de la escuela. Cuando todos estos signos nosotros los vamos a ir viendo, también cuán preparados estamos nosotros los docentes para poder ver estos signos. Por ejemplo, hablabas acerca de estos mensajes en redes. A veces podemos recoger el cuaderno de un alumno y de repente vemos en el cuaderno del alumno algunos mensajes y decimos, espérate, no está de más dar una llamadita a sus papás, exacto, ¿no? Generar una pequeña reunión, o cuando encuentras en la carpeta del colegio algún mensaje por ahí escrito, ¿no? Alguna cara triste acompañada con otras cosas más, y tú dices, esto me está jalando un poco por ahí el ojo, o cuando es el último en salir del salón, o cuando se quiere quedar contigo al final de la clase porque hay algo te quiere decir, y si tú no reconoces la señal de este alumno, si tú no has generado esa empatía, pues el alumno ya te visualizó, ¿no? Eso es algo bien interesante cuando veo mucho en el colegio, cómo los chicos también van visualizando qué adulto puede generar ese punto de apoyo. Cuando hablabas de las redes de apoyo, ese punto de apoyo, ese docente me puede ayudar, pero ¿cómo se lo digo? Sin decírselo, porque no sé cómo decírselo. Entonces vienen los gestos, se quiere quedar más tiempo contigo, me puedo quedar más tiempo en el salón, te hace una señal al final del día. Y si no estamos preparados para generar ese abordaje, para recepcionar eso, ¿cómo hacemos? Sí. Entonces, qué importante también la labor que están cumpliendo ustedes, Dafne, en poder también generar, gracias a estos espacios, que puedan venir a colaborar para darles también ese talán al docente y decirle, mira, vamos a darte hoy día algunos tipsitos importantes que a veces pasan desapercibidos, pero se dan como tal. Y algo, Dafne, que nosotros en el colegio, cuando somos tutores y estamos más a cargo de nuestros chicos que los propios profesores, es lo que tú llamaste como estos pequeños actos suicidas. Por ejemplo, muchos papás se preocupan cuando ven a sus hijos que se han autolesionado, que hay estos pequeños cortes. Cuando mi adolescente se corta, ya debería ser una alarma para decir, mi hijo se va a suicidar, mi hija se va a suicidar. Puedo unir la autolesión, ¿no?, con un acto suicida. Claro. Lo que tú dices, primero quisiera hablar del tema de la escuela que has mencionado, que es muy, muy importante. La escuela puede constituirse, dicen algunos autores, en un puente hacia la vida. Y tienes razón, por varias cosas. Estás hablando de muchas cosas importantes. Primero, los chicos pueden encontrar identificaciones en los maestros, efectivamente. Pueden encontrar puntos de identificación. Están en un momento en el que están
reconstruyendo su yo y quieren ver cómo quieren ser y a la luz de quién quieren empezar a moldearse un poco. Esto a veces es inconsciente, ¿no? Sí. Pero están buscando modelos identificatorios. Y entonces los maestros, claro que también lo son y se pasan muchísimas horas ahí. Entonces, a veces, claro que sí, son los tutores que están permanentemente con ellos, que están cercanamente con ellos, que pasan muchas horas. Pero rescato totalmente esto que dices de la actitud observante de todos los docentes. Exacto. Porque a veces el adolescente se identifica con uno específicamente que puede ser su profesor que le enseña una vez a la semana, pero con quien encontró un punto de conexión, con quien sintió receptividad o con a quien siente que algo le podría contar o de quien se podría acompañar. Entonces realmente creo que la idea es que todos los docentes tengan esto siempre en mente, ¿no es cierto? Un punto que quería también tocar respecto a esto es, claro, los docentes pueden estar atentos a esos pequeños cambios de los que acabamos de hablar, que se observan en casa. Estos cambios, se duerme de pronto, se duerme y antes no se dormía en la clase. Uy, no, su rendimiento ha bajado muchísimo. Está súper rebelde, antes no estaba tan rebelde, ya no participa más. Entonces pueden estar atentos a esos pequeños cambios y, como tú dices, llamar a los papás puede ser una idea, o pueden también ver estos pequeños mensajes que se ponen, no sé, al final del cuaderno, o incluso un docente sensible puede captar. Imagínate que mandan a hacer, no sé, juegos florales, un ensayo, y el contenido tiene algunos aspectos de dolor muy fuertes, que tú empiezas a ver trágicos. Creo que un tema importante, como hablábamos en la preentrevista, es no minimizar las señales. Así es. Aquí un punto importante es, uno puede pecar de exceso, pero en esto no de defecto. Porque es posible que no llegue a nada más complejo, pero no podemos corrernos ese riesgo. Hay muchísimo en juego. Así es. Una cosa también importante del entorno escolar es que a veces los pares, los amigos, las amigas, se dan cuenta de cosas. Son los que identifican y luego van y fulanita está llorando, incluso el grupo se preocupa, al grupo le afecta, porque son pares. Entonces, que a alguien le acontezca eso, los pone en un espejo y dice que a mí me podría pasar también. Yo me podría poner a pensar en cosas como... Además, el grupo de pares es tan importante en la adolescencia, ¿no? Son los referentes que uno tiene, de los que se coge de la mano simbólicamente para hacer el camino hacia la independencia y alejarse un poquito de los papás para empezar a ser más independientes, pero solitos no lo pueden hacer. Lo tienen que hacer de la mano de otros compañeros, ¿no? Que sean referencias, digamos. Y estos compañeros a veces también se dan cuenta de cosas. Por supuesto. Y van y comentan a los profesores, a los psicólogos. Entonces, poder recepcionar eso como información para acoger al grupo preocupado, pero también preocuparse por el chico, la chica que está en esta situación, es importante escuchar esas cosas. Cuando uno está cerca de alguien, de un chico, una chica, un adolescente que tiene este tipo de ideas, creo que es importante primero escucharlo y darle valor a que lo haya dicho. Qué bueno que has podido contarme esto. Lo mejor ha sido que me lo cuentes. Es un dolor que no tienes que llevar solo, ¿no? Lo que comentábamos antes también, en ese caso no le puedes prometer confidencialidad, no le puedes decir, pero todo lo que tú me digas, porque en ese momento uno es el adulto a cargo de cuidar a ese joven que en este momento psíquico no se puede cuidar a sí mismo. Entonces alguien tiene que asumir el cuidado. Entonces reforzar que lo mejor ha sido hablar, que con este profesor o profesora efectivamente puede hablar, que no está solo y que este profesor va a movilizar un conjunto de mecanismos, idealmente un protocolo en el colegio para convocar a los padres, para convocar al departamento psicopedagógico y que vayan encontrando algunas salidas juntos, derivaciones, que tiene el apoyo, es importante. El apoyo incluso escolar concreto, ¿no? O sea, académico, por ejemplo. Exacto. A veces puede haber chicos que estén demasiado abrumados con lo académico y que el colegio entre en sintonía y por ahí haga algunas adaptaciones en evaluaciones curriculares
las que se puedan, las mínimas, las necesarias, puede ayudar a sobrellevar el momento crítico, ¿no? El momento de crisis. Y sí, definitivamente eso significa mucho apoyo para los padres y para los adolescentes, ¿no? Entonces me parece que todas esas son cosas importantes, y además hacer el seguimiento, ¿no? Exactamente, como parte del protocolo. Exacto. No es que, bueno, y esto es para padres y profesores, no es que, bueno, ya pasó el episodio, ahí quedó, ya se dio cuenta que no viene bien, que esto, que mejor no lo hace, entonces no lo va a hacer más. No sabemos si el dolor ha sido suficientemente elaborado, suficientemente tramitado, aliviado, entonces un seguimiento es también necesario. Y ¿no? qué interesante cuando hablaste, Dafne, de la palabra protocolo, porque yo me proyecté a situaciones como a veces papás, mamás entendemos mucho su dolor, y cuando están ofuscados y pero no lo han sabido escuchar en el colegio, y entonces no le han dado la apertura, y cuando tú ves ya, y tu protocolo en casa, ¿cómo es? Llega mi hija a casa, y Carla, a veces yo llego a mi casa y quiero contarle a mi mamá y me dice, no tengo tiempo, ahorita no me puedo escuchar, un ratito no ves que estoy con tu hermano, entonces tengo problemas más importantes. No digas tonterías. Exacto, ¿no? Mira, lo dejamos para mañana, ya es bastante tarde, entonces tu hijo está bajando su cortina, se está poniendo en modo vulnerable, está poniendo sus emociones frente a ti, y tú no lo abordas. O sea, también, así como nosotros tenemos nuestro protocolo de alumno que viene, paro todo y lo escucho, igual papá, mamá, protocolos en casa, paras todo porque tu hijo tiene algo que decirte. Un adolescente que dice quiero conversar contigo es motivo para dejar absolutamente todo. Una cosa es que te lo diga un pequeñito de 5, 6, 7, 8 que puede venir a decirte alguna broma, jugar contigo, pero cuando un adolescente viene y te dice quiero conversar contigo, o cuando a veces me preguntan, Carla, ¿cómo estás tú el día de hoy? Esa es alerta para mí, porque él está buscando que yo le pregunte exactamente lo mismo. Otro tip de alerta que he aprendido muchísimo. Carla, ¿cómo estás tú hoy? Ya sé, quiere conversar. Yo estoy muy bien. Exacto, estoy buscando conexión. ¿Y cómo quieres? Siéntate. ¿Cómo quieres estar tú? ¿Empezamos la sesión? No empezamos la sesión. Empezamos a conversar primero de sus emociones. Algo te quiere decir. Entonces nosotros también como padres tenemos que estar muy atentos a tener un protocolo de abordaje y generar, como tú dijiste también en el cierre, el gracias. Ese agradecimiento, ¿no? Por haber dado esa apertura, la confianza que un adolescente no te da así nomás, no se abre así nomás, porque ellos son los superhéroes que lo resuelven solos, que buscan a sus amigos, y no esa apertura para decir tú. Y como tú dijiste, el tutor no es el único referente. Los dos, cualquier docente puede ser referente absoluto de cualquier alumno que esté por ahí pasando, porque te miran, porque te observan, porque ven hasta el más mínimo detalle de ti en el colegio. Todos somos referentes para nuestros chicos. Exacto. Hay dos cosas que mencionaste que me parecen importantes, ¿no? Estos protocolos, de repente así no tan sistematizados, pero que sí es importante tener interiorizados. Exacto. Estas acciones preventivas en el hogar, ¿no? Creo que en el hogar, en general, una actitud de escucha y una actitud validante de la emoción es esencial. Porque, como decíamos, las alertas de suicidio posible, los intentos, nuestros coqueteos con la idea o con la muerte, pueden asustar tanto que pueden generar una defensa de renegación, de negación, de no, estás hablando tonterías, no, como quitarle la importancia al lugar. O si no, pueden activar también respuestas que se entienden desde los padres, ¿no? Defensivas, como convencer al chico de que eso no tiene sentido. Y no se trata de convencerlo para jalarlo a la vida. O sea, pueden decirle cosas como, algunos pueden decir cosas como,
ay, pero tú ¿por qué vas a estar triste? Tú no tienes razones para suicidarte. Exacto. Pero si lo tienes todo, ya eso puede ser un intento, ¿no? Desde los papás, de convencer al chico que no lo haga, pero el chico tal vez no lo vive así, lo vive como, no me entiendes, ¿no? Tenerlo todo, yo tengo aspectos que duelen, ¿no? En la mente, en la psique, entonces esto de si lo tengo todo, o si debería o no debería estar triste, no me sirve. Ajá. Estoy triste, estoy, no sé, abrumado, estoy muy frustrado, no le veo salida. Eso es, creo, lo que hay que rescatar, ¿no? Que es una situación, como he repetido mucho, de dolor. Y entonces, no, ¿cómo se te ocurre? Deja de hablar tonterías, ni digas eso. Pueden ser palabras que uno piensa que van a ofrecer confort, que en realidad obturan la posibilidad de seguir hablando, que cortan la conexión, porque uno dice, no, entonces con esta persona no puedo hablar. Entonces ese creo que es un punto importante. Otro punto importante es que a veces está la idea de que hablar del tema es ponerle ideas al adolescente. Así entonces si es. lo dices, Como los le estás supermitos. dando ideas, exactamente. No, porque le vas a dar ideas de cómo hacer, y en realidad no le vas a dar ideas, en realidad vas a poner sobre la mesa un tema que ya está ahí flotando, pero Tal que no cual. tiene palabras todavía. En realidad, abordar el tema de manera un poquito más directa puede ser un alivio para los jóvenes, ¿no? Así es. Es En uno vez de los cerrar la principales puerta. mitos Sí, claro. tan grandes. Es uno de los mitos, por supuesto. Ya cuando uno tiene, pero ya son situaciones en donde, digamos, han habido ya señales de repente más abiertas, ¿no? O sospechas más claras, o ya hay un trabajo terapéutico en curso. Creo que hay acciones concretas de ciertos límites que otra vez ayuden al adolescente a protegerse cuando no se puede proteger solo, son necesarias. Entonces estamos hablando de repente tener cuidado, de no dejar al alcance productos, fármacos, objetos que le puedan servir para dañarse. Estamos hablando de tener en cuenta que de repente ese adolescente no se puede quedar solo demasiado tiempo, ¿no? Que de repente en otro momento sí se quedaba solo, pero cuando está en un momento crítico es necesario que tenga compañía y monitoreo no invasivo, pero sí compañía y monitoreo como un poco más constante, ¿no? A veces ayudarle a restablecer rutinas que puede haber perdido, una organización en la vida, que no lo es todo, pero ayuda a dar sentido, sin obligarlo, ¿no? Si tienes que ir sí o sí aquí al tenis, al fútbol, no, pero ayudarlo a restablecer un cierto orden, acompañarlo incluso, no es solo tienes que comer, es bueno, me siento a tu lado para que comas, me siento a tu lado un rato para ver que avanzas tus tareas, o sea, acompañarlos en cosas que se les han desarmado, que se les han desorganizado, que era su estructura, digamos, habitual. Y creo que también hay que tener en cuenta en que en momentos de crisis, flexibilizar algunas demandas y establecer prioridades es importante. ¿Qué es lo importante? Mantener la vida del adolescente. Así es. En ese momento algunas cosas como, pero ¿qué va a decir tal familiar? Pero entonces no vas a llegar al campeonato de tal deporte, pero hemos invertido tanto, pero ya ha pasado tanto tiempo que has invertido en esto, ¿cómo no vas a hacer? No vas a llegar a la final del campeonato de, por ejemplo, no sé, de arte, de deporte, de lo que sea, o exigencias académicas. Creo que uno tiene que hacer una ponderación de las prioridades en momentos de crisis. Eso no significa que después esta persona no vaya a poder reanudar esas cosas, o que no vaya a ser una persona exitosa, o que vaya a perder todo lo avanzado en diferentes ámbitos. Significa que en ese momento, digamos que su salud mental tiene que entrar en UCI. Tal cual. Y puede ser, por supuesto, con abordaje temporal. Puede ser una cosa temporal, ¿no? Y esto, Dafne, es súper importante porque en este plan y en esta reestructuración
como los padres van a estar involucrados, ¿no? Y las personas que están al lado van a estar involucrados, pues tiene que haber un proceso que sea un paso a paso para que todos los podamos manejar, de tal manera que esas frases, esas verbalizaciones, esas expectativas que, como tú dices, entendemos a los padres, pero hablan desde su frustración, hablan desde su mirada, hablan desde su experiencia, y ellos no son capaces de dejar a un lado el yo, lo que yo quiero, el que yo siento, lo que yo deseo, para ponerse pues en el zapato de su hijo, de su hija adolescente que en este momento está pasando por esa situación. Entonces, Dafne, me gustaría muchísimo jalar contigo la parte de los mitos, porque creo que esta frase de haber dicho, no, si una persona, por ejemplo, no está pensando en suicidarse, pues entonces puedo yo incitar a que mi conversación haga que esto se manifieste, ¿no? Y se vuelva realidad. Por ejemplo, otro mito también que había escuchado es que hablar públicamente a veces sobre suicidio puede tener efectos secundarios. Si yo hablo del suicidio, algo más, ¿no? Va a pasar tal vez en la vida de mi hijo, o tal vez en la vida de mi familia, o ruptura familiar. ¿Es verdad que también tiene efectos secundarios? No. Exacto, no. Ese mito de que hablar del tema induce a ideas, creo que nos puede jugar muy en contra, porque puede hacer que invisibilicemos sentimientos, dinámicas, conductas que ya estén en curso, ¿no? Y que nos las oculten más bien. Evidentemente es un tema tremendamente doloroso, movilizante. A los padres obviamente les aterra esa posibilidad. Y pueden pensar que es poner ideas, pero en realidad preguntar no aumenta el riesgo. En realidad preguntar disminuye el riesgo al poder abrir el diálogo, que el adolescente se siente escuchado, contenido, y poder ayudarle a pensar en salidas, en opciones, ¿no es cierto? Mira, un mito también que se me venía a la mente es, pero quien lo anuncia mucho no lo va a hacer. Exacto. Si lo pone en redes, si se lo dice a todo el mundo, en realidad no lo va a hacer. Y no es así. Esos anuncios, esas publicaciones en redes, esos mensajes, no son necesariamente actos de manipulación, vamos a decir, del adolescente, ¿no? Cuando se dice, él quiere llamar la atención, de repente es porque necesita atención, de repente son pedidos de ayuda, más bien. O entonces, a veces cuando te dicen, el que se quiere suicidar no lo dice, solo lo hace. Exacto. ¿No? Exacto. Y no, en realidad en la clínica no es así. Exacto. Lo que vemos en el curso de la clínica no es así. Suele haber algunos indicadores previos que pueden ser más o menos visibilizados por el entorno, pero no es, tan directo, no es así el tema de estos mitos. Un tema también, creo, es pensar que el suicidio puede ocurrir de un momento a otro y entonces no se puede prevenir. Así es. Y tampoco es algo, en la línea de lo que decíamos, que pase de un momento a otro. Es algo que vino gestándose, es un dolor que vino incrementándose, que no tuvo alivio, que no tuvo algo que lo contenga, que no tuvo solución y siguió escalando, ¿no? En la línea también de lo que mencionabas de las autolesiones, ¿no? Tal cual. Y, por ejemplo, para no soltar un mito que también tenía en la mente, porque Dafne, a veces los TDAH de las líneas hiperactivas impulsivas, a veces con el tema del suicidio, algunos papás dicen, no, pero solo los impulsivos se suicidan. Mi hijo es el TDA del inatento y él es el tranquilito, él es el calmado, entonces no, la línea del suicidio no puede ir por ahí. Solo los que son hiperactivos impulsivos, ellos sí pueden generar más conductas suicidas por su impulsividad. Ajá, claro, ese es un mito que también ayuda a los papás a sentirse, yo estoy libre de esto. Exacto. A mí no me va a tocar. Eso. ¿Cómo decías? Esa película no está en mi canal. Esa película no está en mi canal. Efectivamente, yo ese canal no lo tengo, a mí no me va a pasar. Pero lamentablemente es algo a lo que de alguna manera todo el mundo está expuesto. Porque todo el mundo está expuesto a situaciones dolorosas que si no se tramitan, escalan.
Tal cual. Y entonces aparecen estas posibilidades de conductas del tipo que estamos hablando, ¿no? Exacto. Entonces no es que no hay manera aquí, no, porque además el adolescente está en una reorganización, la personalidad no está asentada, Tal cual. no está totalmente conformada. Yo digo que es como una pieza de alfarería que todavía estás moldeando, no se ha secado, no ha llegado a la adultez. No sabes por dónde puede haber como pequeñas rajitas en la pieza, pequeños daños en la pieza. El trabajo es que no se rompa, ¿no es cierto? Entonces, la impulsividad puede que uno no sea impulsivo. No quiere decir que no puedan surgir momentos de impulsividad cuando la frustración es excesiva y no se puede tramitar, ¿no? Esto es algo doloroso para todos. Sí. Terapeutas, padres, profesores, pensar que que es algo que lamentablemente puede estar muy cerca y que no hay vacuna. Lo que hay es un buen antídoto de observación, de presencia, de psicoeducación como hoy. Creo que va un poco por ahí. Lo que tú mencionabas también respecto a las autolesiones me parece fundamental. Creo que, Carla, es un tema importantísimo. Creo que no tiene por qué ser directamente asociado con una conducta suicida. Hoy se concibe así. Algunos autores le llaman microsuicidios a las autolesiones, cortes, cutting, scratching, ¿no? No sé, pero en el imaginario del adolescente, cuando uno trabaja con ellos, hay muchísimas posibilidades. ¿Cómo están imaginando esto? Es muy amplio. Entonces, la autolesión en sí misma es un escenario a ser cuidado. No porque va a llegar necesariamente a una conducta suicida. En sí mismo es un cuadro al que prestarle atención, porque es un cuadro que está expresando un dolor que no ha podido ser procesado y que ellos evacúan en el cuerpo para liberarse del dolor psíquico, porque el dolor físico de alguna manera se siente como una liberación de ese dolor. Las autolesiones habitualmente pasan cuando uno va haciendo como un estudio más profundo en adolescentes que sienten que no tienen manera, que solitos tienen que gestionar todas sus emociones y que no cuentan con otro. Y entonces tienen que solo evacuar el dolor cuando no lo pueden gestionar, ¿no es cierto? Ahora, si bien son cuadros en sí mismos, no significa que, como con otros cuadros, no puedan conducir hacia una conducta de este tipo. No es, hay conducta de autolesión, entonces va a haber un cuadro suicida. No es eso tan directo. Pero que si la conducta de autolesión es un signo de dolor, de malestar, de tristeza, de disconfort, de profunda frustración, y sigue aumentando y no encuentra una salida, claro que puede llegar a algo un poco más extremo, porque eso en sí mismo fue aumentando. Exacto. ¿No? Por eso nosotros, papá, mamá, trabajamos con dos palabras muy importantes, la frecuencia y la intensidad. Aumenta frecuencia, aumenta intensidad, preocúpate. Claro que sí. Son tus dos pequeñas alarmitas importantes que tenemos nosotros que trabajar, ¿no? Claro que sí. Porque, como tú comentabas, ¿no? Los adultos a veces no estamos preparados para poder entender a veces la frecuencia o la intensidad de ese dolor. Ajá. Porque la autolesión es ese dolor importante, no sé, tal vez quiero reemplazar, ¿no?, una situación por otra o minimizar la que estoy viviendo, dándome otra diferente. Realmente, como tú dices, la psiquis de un adolescente, llegar a ver ese, como decían unas adolescentes, vamos a pelar la cebollita y vamos a ir cascarita por cascarita por cascarita, sí, para poder llegar y realmente entender esa película, ¿no?, ese proceso que estás trabajando. Y claro, ahí es donde el padre se asusta, porque dice, yo no tengo esas herramientas para poder llegar. Ya, Dafne, ¿tú quieres que yo lo ayude en casa? Genial, yo lo ayudo, pero yo no puedo entrar a ese proceso. ¿Y qué pasa si mi hijo es TEA? ¿Qué pasa si mi hijo todavía tiene que trabajar con un proceso aún más grande, que es la teoría de la mente? Y yo tengo que ingresar, no puedo, no cuento con esos recursos. Por ejemplo, un hijo TEA
tiene más dificultad de ser abordada estas ideas suicidas que los chicos que no tienen este diagnóstico? Probablemente, o sea, sí pienso que, como te decía, si bien puede pasar en general y no hay vacunas absolutas, puede haber poblaciones de un poquito más de riesgo, ¿no es cierto? Poblaciones, no sé, un poco más excluidas, chicos que sufren bullying, que tienen otro tipo de diagnósticos, pero aquí lo esencial, diría yo, es cuadros no tratados, que no se abordaron oportunamente. Siempre es tiempo, siempre uno está a tiempo, ¿no? Claro, es posible que una persona que se encuentra en el marco del trastorno de espectro autista le sea un poco más difícil encontrar un recurso fuera de sí mismo para depositar su confianza y para ayudarlo a mentalizar lo que le está pasando. Sí, es posible que sea un poco más difícil, lo cual no significa que no sea posible. Exacto. También, obviamente, personas que tienen estas neurodivergencias, digamos, con tratamientos oportunos y adecuados, por supuesto que pueden llegar a manejar situaciones de dolor intenso para que no escalen a este tipo de cosas, ¿no? También una cosa que decías que es importante, cómo entro en la mente de mi adolescente, cómo pienso. Y claro, también uno tiene que tener en paralelo la lógica adulta y pensar cómo puede estar pensando el adolescente, ¿no? Porque, mira, hay algunos adolescentes que pueden estar con estas ideas de muerte, pero que no toman plena conciencia de la dimensión que tiene. Entonces, a veces es como si fantasearan que una parte de ellos se puede ir y otra se va a quedar ahí observando. Exacto. ¿No? Y a veces están las fantasías de, bueno, voy a ver quién va a mi velorio, a ver quién se preocupa por mí, a ver quién me quiere, a ver quién pregunta. Claro, los papás pueden decir, pero cuando no estés, no vas a estar, no vas a poder ver eso. Pero en la fantasía del adolescente, que naturalmente una parte se aferra a la vida, puede decir, no, pero yo quiero ver qué pasaría si, cómo me vería yo, cómo reaccionaría la gente. Y entonces eso no es para invalidarlo tampoco, no es para decir tú no lo estás tomando en serio, no. Ahí es para rescatar que lo que están diciendo es, ¿a quién le importo? ¿Quién iría? ¿Quién se preocuparía? ¿A quién le importo yo en esta vida? Exacto, ¿no? Exacto, porque ese es el punto. Ellos están viendo qué referentes tienen para decir, si me quedo, vale la pena quedarme porque hay esta persona aquí, hay esta persona acá, tengo este objetivo, tengo esta meta, ¿no? Porque no necesariamente es engancharse con la persona en sí. Creo que establecer objetivos es lo que te va a sacar a la vida. Sí. Eso también, por ejemplo, es un signo de cuando alguien se va recuperando, ¿no? Cuando va pudiendo tener, ni siquiera te digo planes, sueños a futuro, ¿no? Aun cuando no tenga una planificación, un esquema. Cuando un adolescente va pudiendo tener algunos sueños a futuro y se imagina después, implica probablemente que ya está mejorando, saliendo un poco del cuadro, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, una palabra también y Dafne, coméntame si es que realmente hasta es parte de cuando trabajamos, por ejemplo, en las terapias de activación conductual, muchas adolescentes o adultos también con depresión, ansiedad, una palabra que les resalta mucho que es la anedonia, ¿no? Esta incapacidad de poder disfrutar lo que la vida te da. Así tengas el chocolate más rico, el que ha sido en su momento el favorito, el que te gustó a ti y te dio tanto placer y tanta alegría, simplemente ya no da más. O a veces, por ejemplo, papás que en el colegio, Carla, no ha cumplido las tareas. Mira, papá, mamá, ya tiene más de 30 tareas no hechas. Carla, yo ya no sé qué hacer en mi casa. Le he quitado la cama, el colchón, la almohada, la sábana, lo he dejado a lo japonés. Y aún así me dice, bueno, sígueme quitando más, total. Entonces, esas señales me dicen, Carla, está deprimido,
hay inicios, ya no quiere nada con el colegio, pongas el castigo que le pongas, ya no desea saber nada. Eso también puede ser un indicio, por ejemplo, de que algo así puede suceder. ¿Podemos llegar hasta este punto de los actos suicidas? Dependerá del abordaje, definitivamente. Correcto. No todo cuadro depresivo conduce a un cuadro de ideación suicida, por supuesto, pero igual tiene que ser abordado. Así es, igual sea que no termine en algo trágico, igual puede interferir mucho en el desarrollo de la vida, en el desarrollo de las metas, en el bienestar, y puede ser una cosa que, como tú dices, pase desapercibida, ¿no? Porque bueno, está bien, parece muy funcional, pero en realidad no puede disfrutar lo que puede constituir un episodio depresivo mayor, un cuadro, o una depresión crónica, una distimia, ¿no? Que empieza a ser un modo de ser y que entonces pasa más desapercibido, ¿no? Tal cual. Y por eso es que, Dafne, me gustaría muchísimo hablar del estigma. Que esto también es una palabra, papá, mamá, si en algún momento ya estás viviendo, estás pasando por esta situación, pues estos comportamientos suicidas que nuestros hijos pueden haber manifestado, y al momento de insertarnos en nuestra sociedad, al momento de mirar una sociedad con valores, con normativas, ¿no? Cómo todavía el tema de estos actos suicidas, la ideación suicida, cómo la sociedad puede ir abordando este proceso, cómo esta palabra estigma puede impactar tanto en el proceso. Eso es fundamental, porque el que se estigmatice tanto cierra la posibilidad de que se hable y entonces de que se aborde. Exacto. Produce naturalmente mucha vergüenza en las familias, ¿no? Está la sensación de una falla, de algo terrible, de una vergüenza que se carga por generaciones, de la que no se puede hablar nunca. Y si esto obtura la posibilidad de un abordaje, realmente no tiene sentido, ¿no? Podría. Así es. Hay una idea que me parece clave, y es que se puede prevenir, y es que sí hay esperanza, y es que se puede abordar. Es que desde múltiples tipos de terapias, con combinaciones de farmacoterapia a veces, es que puede haber salidas. Hay una profesora mía, una psicoanalista argentina, Susana Rosinsky, que tiene esta frase que a veces me sirve en estos contextos, y es que a veces el adolescente no le gusta la vida que está viviendo y no se puede imaginar que la vida puede ser diferente. Y a veces decirles, bueno, lo que no te gusta es la vida que tienes en este momento, pero esa vida puede ser distinta. Sí. Solo que el dolor hace que no vean ninguna otra posibilidad de que nada cambie, ¿no? Pero esa vida puede ser distinta. No siempre es que no quiero la vida en general. Lo que no quieren es esa vida conformada como está conformada en ese momento. Así es. Y la posibilidad de hacer cambios sobre esa vida, claro que viene de la mano de las redes de sostenimiento, ¿no? Y en esta línea, por ejemplo, de trabajo y de abordaje, es verdad que las mujeres tienen una actitud mucho más de apertura frente a este estigma que los hombres, o actualmente es que los hombres ya han podido abordar mucho más este tema, porque vemos en historias, películas, la historia que nos acompaña, pues el género masculino a veces suele ser muy tajante con estos temas, mientras que mamá, tal vez sea por sus características propias, ¿no? El abordaje, el amor, el cariño, lo mire de una manera diferente. Mira, yo creo que si bien tal vez no se ha avanzado todo lo que se necesitaría, yo pienso que se ha avanzado muchísimo hablando de salud mental, en espacios como este, con instituciones como el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, donde coordino este departamento de niños y adolescentes. Creo que el tema de la salud mental ronda mucho más
y entonces el estigma, el miedo, el tabú a hablar de salud mental, creo que en los últimos años va bajando un poco, pero gracias a esfuerzos conjuntos educativos, familiares, psicoterapéuticos, médicos, que definitivamente tienen que continuar. Pero claro, socialmente, ¿no? Nuestra cultura ha puesto roles, ¿no? Y de repente, sin darse cuenta, ha habilitado un poco más a las mujeres a hablar de lo que sienten, y por ahí a los hombres a sentir que si lo hablan son sensibles y entonces débiles. Y esto lleva a algo a una estadística que no necesariamente es en adolescentes, pero es en general, ¿no? Este tema de que estadísticamente las mujeres pueden tener a veces más intentos de llevar a cabo estas conductas de las que hablamos, pero intentos menos definitivos y menos exitosos. Exacto. En cambio, a veces, de acuerdo a la estadística, los hombres pueden tener menos intentos, pero intentos más bruscos, violentos, que terminen consumando el partir, ¿no? Entonces eso también nos hace pensar que hay que estar atentos a estas señales sutiles. Sí, sobre todo en el colegio, cuando un niño te hace una broma de ese tipo versus una niña, nosotros los docentes tenemos que estar con esa alarma. Una cosa es que te lo diga tu adolescente hombre, ¿no? Género masculino, que el adolescente mujer, porque realmente sí vemos esa capacidad de ejecutar, ¿no? El plan y la acción. Entonces ahora nuestros papás nos dicen, Dafne, ¿qué hacer en casa? ¿Qué hacer en casa si ya he escuchado el episodio y están las señales? ¿Qué hacer en casa si Dafne nos está diciendo, no tengo que cumplir todas las señales? No tengo que cumplir todo el paquete. Apenas nomás ya empiezo a ver un par de las que has comentado, Carla, en el episodio. Estoy listo para que nuestra psicóloga Dafne Yusef nos diga qué puedo hacer yo desde papá, con el cero conocimiento que puedo tener, con ese libro que recién me voy a comprar, que se llama, ¿no?, Suicidio Adolescente, y se llama Estos Actos Suicidas. Lo estoy identificando. ¿Qué puedo hacer yo desde mi posición? Claro que sí. Algunos puntos importantes que ya hemos hablado, ¿no? Quería hacer una puntualización sobre algo que dijiste cuando decías, a propósito de la anedonia, que a veces la familia dice, ya le quité todo, ya no sé qué hacer, ya le quité la cama. Muy a menudo lo debes ver en consulta, en tu trabajo. Ya le quité el celular, ya le quité la tablet, ya le quité la laptop, no le interesa nada, o solo se mueve y solo hace algo si le quito el celular. Entonces le voy a quitar esto porque las redes sociales son lo que arruina todo, ¿no? Esa también es una creencia, creo que es parte de los mitos de hoy, ¿no? Y no necesariamente. Creo que es importante estar cerca de los adolescentes para también saber cómo están comportándose en redes sociales, qué hacen en internet, ¿no? Ver qué tipo de cosas sin ser demasiado intrusivo, pero preguntar incluso qué haces. No es lo mismo estar jugando solo que estar jugando conectado online, pero con alguien, y no es lo mismo estar conectado con un amigo que conoces que con alguien del otro lado del mundo a quien no conoces. A veces hoy también se dan redes de soporte a través de las redes. Así es. Entonces, las redes, creo, como en cualquier situación, pueden ser un arma de doble filo. Pueden ofrecer acceso a comunidades que alienten, naturalicen comportamientos autodestructivos, fomenten o den ideas o herramientas. Sí, y eso está desde hace muchísimo tiempo. Pero también tienen la posibilidad de ofrecer comunidades de ayuda. Total. Incluso hoy con IA, ¿no? Que te da algún soporte a veces. No lo es todo de ninguna manera, pero puede hacer sentir que hay alguna salida. Entonces, en redes, en internet, también se pueden encontrar la posibilidad de comunicarte con un profesor, por ejemplo, con un amigo que vive lejos, con un primo, con un familiar, de
decirle rápido a tus papás, oye, no me siento bien, me puedes recoger, estoy sintiéndome mal por esto, me puedes recoger del deporte, de encontrar recursos también, grupos que funcionan a modo de ayuda, de que no se sientan solos y que sientan que muchos adolescentes pueden tener estos sentimientos y que hay pasos que dar. Entonces creo que tiene mucho que ver con estar cerca y ver cómo es que están usando estos recursos. Mira, más de un adolescente en consulta me ha dicho algo como: yo entré a este grupo, que puede ser un grupo que parezca no relevante, ¿no? A este grupo de fans de tal banda, o a este grupo que juega tal juego, o entré a redes y vi esta canción de tal artista. Acuérdense que los adolescentes necesitan modelos identificatorios, toman, ¿no?, ídolos. Sí. Y me han dicho cosas como: la música o tal banda, escuchar la música de tal banda me salvó, porque me sentía acompañado, porque sus letras reflejaban lo que yo sentía, entonces no me sentía tan raro. Y cuando uno está desesperado puede buscar una esperanza, incluso en esas cosas. Entonces creo que cosas como cortar bruscamente, no, tú no te conectas. Hay que ver cada situación, hay que personalizar, subjetivizar y ver qué funcionaría en cada situación, ¿no es cierto? Entonces, yendo a lo que tú ibas, ¿qué cosas se puede hacer? Papá, ¿qué se puede hacer, Dafne? Que ya no hay recetas, un poquito, pero no hay recetas, pero creo que estar pendiente, tener los radares activados. Para adultos en general que se encargan de la crianza de niños. Familias extendidas, docentes extracurriculares, o sea, para los adultos que se encargan de cuidar adolescentes, tener esto en el background, ¿no?, en el fondo de nuestra mente, ser un radar que detecte oportunamente señales es importante. Digamos, un punto 2 sería tener la disposición a escuchar y a preguntar, procurando que el propio miedo no nos inhiba esa posibilidad. Exacto. Yo diría que un punto 3 puede ser también mantener la esperanza, acudir oportunamente a buscar la ayuda necesaria en asesorías, procesos de coach, de psicoterapia, derivaciones para tratamientos farmacológicos si es necesario, pero creo que hay que tener en mente que la esperanza existe de salir del cuadro y de reducir la posibilidad de que el cuadro se repita otra vez a lo largo de la vida. Exacto. Porque una cosa que sí es clave es que episodios depresivos no tratados oportunamente, las personas que tienen episodios depresivos no tratados oportunamente tienen más riesgo de que el episodio se repita que, digamos, el resto de la población. Entonces, aun cuando esto no llegue a una ejecución trágica, fortalecer a ese adolescente con los recursos de todo tipo, familiares, terapéuticos, de todo tipo, para que no arrastre esta vulnerabilidad, es importante. No se trata de ver solo este momento, sino, ok, se repuso, pero la idea de se repuso, entonces no va a pasar más. Exacto. Es peligrosa, ¿no? Es un mito también. No, ya salió de eso, no, ya está bien. Y si no lo elaboró lo suficiente y vuelve a encontrar otro elemento muy estresante en la vida, situaciones múltiples de la vida, que lo vuelve a hacer sentirse vulnerable y no ha encontrado, no tiene el registro de existen otras maneras, de herramientas, yo podría salir de esto porque existen maneras, se va encapsulando
en la desesperanza. Exacto, conversábamos y acá en uno de nuestros últimos episodios sobre la metáfora de la espada de Damocles, ¿no? Que siempre vivimos con esa espadita, ¿no? De que posiblemente en la vida algo nos pueda pasar en cualquier momento, que active y qué herramientas tenemos nosotros también para trabajar. Y cuando hablabas acerca, Dafne, de que los padres tienen que estar también a veces involucrados con este tema de las redes sociales, a veces los chicos le dicen, pero papá, mira, si Carla también ve la serie igual que yo, y tú, ¿por qué no lo ves? ¿No? O mira, Carla sabe un poco más del juego que yo juego y tú sabes menos. Entonces a veces papás nos preguntan, entonces Carla, ¿quiere decir que valdría la pena que nosotros como padres, por ejemplo, también creemos un usuario y que tal vez nos metamos a jugar los juegos que nuestros hijos jueguen? Tal vez esa sea una posible manera de ir monitoreando lo que ellos van viviendo en el juego. Vale, se lo tendríamos que decir, no se lo decimos y nos hacemos como un usuario oculto. Uh-huh. Qué compleja las redes. Sí, totalmente. Qué complejo. Pero creo que se puede tratar como, digamos, como otros temas, que es estar presente. Yo sé que es un reto y que es complejísimo, pero sí, estar presente sin ser intrusivo. Entonces, si esa puede ser una vía de acceso para estar más cerca y entender mejor cómo funciona su comunidad de amigos de juego, cómo funciona este juego, de qué trata, no sé, qué se moviliza, qué emociones se movilizan ahí, ¿no? Claro que es un recurso para estar cerca, pero es un recurso como múltiples otros, como un hobby en común, ¿no? Como un interés en común. Exacto. Pero participar, por supuesto que es un recurso. Te diría que cosas demasiado secretas como un usuario secreto, que lo agregue, pero que el chico no sepa. En general, creo que la mentira conduce a cosas que... O sea, que es mejor papá que no decirle, van bien, ¿no? Vamos a jugar, yo también ingreso contigo a ver qué tal, o juguemos juntos, claro. ¿no es cierto? Porque cuando en algún momento se entere que estuviste monitoreando en silencio, por ahí le surja la desconfianza, puede ser algo después que se complique, porque además es cada vez más difícil tal vez, ¿no? Pero uno tiene cierta... ese lugar de padres. Exacto. No de amigos, del padre que cuida, que puede ser empático, que puede ser cercano, que puede compartir mucho, pero que sigue teniendo el rol de cuidar. Y eso es importantísimo, papá, mamá. A veces también lo converso con mis adolescentes porque tu rol de papá es tu rol de papá. O sea, tú no eres el amigo, no eres su chochera, no eres su pata. Y es igual con los profesores. ¿Por qué un alumno busca a un profesor referente? Porque el profesor no es su pata, no es su amigo, es el que pone el límite, el que lo ve firme, es al que se va a acercar cuando tiene un problema y sabe que va a encontrar un punto de roble de solución. Y los padres no podemos perder esa línea importante. Podemos darles la apertura, pero perder esa línea jamás, porque si no nuestros hijos no nos van a ver con esos ojos de él es mi recurso, claro, él es mi ayuda, hacia aquí yo puedo ir. Totalmente. No necesariamente, mira, tenemos que ser robles, ¿no? Ni terapeutas, ni maestros, ni padres, pero podemos tener una brújula un poquito mejor calibrada que ellos. Exacto. De manera que sea, y este también es un abordaje importante, a veces no es que uno como el adulto que cuida tiene todas las soluciones, pero sí la brújula que te dice, juntos vamos a buscar maneras de ayudarte en esto. Yo tampoco sé muy bien por dónde ir, pero sé que podemos buscar y sé por dónde buscar, y voy a averiguar por dónde buscar. Entonces el chico no se siente solo, aislado, y el problema siente que es una cosa de familia y que está acompañado por la familia. La familia, como sea que esté compuesta, pero la familia, ¿no? Entonces, esto de tener la brújula un poquito mejor calibrada es, tampoco sé muy bien, pero juntos vamos a tomar alguna dirección para salir de esto. Y la idea es que sean acciones que vayan a esos objetivos que yo quiero, porque mencionaste algo interesante y creo que también podríamos
como para cerrar el episodio, ir viendo de que muchos padres por temores más bien toman decisiones de entonces como mi hijo está teniendo estas acciones suicidas, entonces ya no sale más a la calle, ya no le doy más permiso, ya no ve más los amigos, le quito todas las redes sociales, ya no conversa más con nadie y prefiero aislarlo para protegerlo de este mundo que él no sabe entender, no puede construir, y más bien hago todo lo contrario. En mi amor, ¿no?, de querer protegerlo, le creo una nueva vida y no lo dejo vivir, ¿no? Entonces creo que ese podría ser un punto interesante de cierre, de hacerle ver a muchas mamis y papis que ese no es el camino. No, porque lo puedes proteger de los aparentes peligros externos un tiempo, pero ¿cómo lo proteges de su mundo interno? Exacto. De sus ideas, de sus dolores, de sus fantasías, ¿no? Además, protegerlo de la afuera puede ser por un momento muy puntual que el adolescente no se puede cuidar, pero eventualmente hay que dotarlo de herramientas porque va a salir. Porque lo que esperamos es que salgan y que sean independientes en ese mundo, ¿no? Entonces, querida Dafne, de verdad creo, papá, mamá, que hemos súper abordado un tema que realmente nos da hasta para más. Totalmente. Hasta para más, y por eso es que nosotros invitamos a Dafne a que pueda estar con nosotros en un siguiente episodio para poder seguir abordando más temas. Y déjanos en los comentarios si es que de verdad la quieres con nosotros y proponos los temas para que nosotros podemos juntos, pues juntas, aquí generar estas maravillosas soluciones. Y si te has dado cuenta entonces que ya estás viviendo este proceso, que están las señales y que como dijo nuestra psicóloga Dafne Guisef, es momento de tomar acción y necesito un acompañamiento porque no encuentro yo solo esta solución o yo sola esta solución. ¿Dónde podemos encontrarte? Yo también quería cerrar con este mensaje que tú dices, que hay esperanza, que es necesario abordar. Así es. Pero que no es un tema cerrado, no es una sentencia, que es necesario tener el radar activado, prevenir e intervenir porque hay esperanza. Exactamente. ¿No? Y bueno, yo trabajo en el centro, en consulta particular, y también en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Es un centro de formación y de atención psicoterapéutica, emocional, de evaluación y de psicoterapia. Existe un departamento de adultos, de familia, porque la contención, el acompañamiento, la asesoría familiar es imprescindible, ¿no es cierto? Fortalecer los pilares sobre los que se apoyan los chicos es fundamental. Y también un departamento de niños y adolescentes que tengo el gusto de coordinar, donde definitivamente pueden encontrar ayuda. Claro que sí. Entonces, papá, mamá, le agradecemos. Muchísimas gracias, querida Dafne, por estar aquí con nosotros. Ha sido un gusto. Gracias de verdad nuevamente por tanta sabiduría y sobre todo consejos y sugerencias para papás, y que sepan que no están solos. Están ustedes aquí para apoyarlos. Y papá, mamá, si crees que este episodio puede ayudar a otras familias, pues dale like y compártelo. Y si quieres seguir aprendiendo estrategias para mejorar pues tu vida en familia, suscríbete al canal y activa la campanita, porque se vienen muchos más videos llenos de consejos prácticos y herramientas efectivas. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora, y junto con nuestra invitada especial, a quien le agradecemos de todo corazón el haber estado el día de hoy, pues te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto con todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias.